Dese cuenta que esta semana se cumplen 16 años del crimen de Álvaro Gómez Hurtado y aún está en la total impunidad. Dese cuenta que el ex senador Enrique Gómez escribió un libro en el que señala las presuntas cortinas de humo que tejió el gobierno de Samper para entorpecer la investigación del crimen de Álvaro Gómez. Esta noche en Documental y Crónica, justicia reclaman los familiares de Álvaro Gómez y de su escolta, asesinados hace 16 años. Soy Lina Pulido y esto es Dese Cuenta, el periodístico del Canal Capital que con reportajes, crónicas y documentales muestra una mirada distinta de la realidad colombiana. Bienvenidos. Hace 16 años, 3 sicarios dispararon contra Álvaro Gómez Hurtado y su escolta cuando salían de la Universidad Sergio Arboleda al norte de Bogotá. El ex senador Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro Gómez, acaba de publicar un libro denunciando la impunidad que ha rodeado la investigación. Colombia no está próspera, pero no por eso la queremos menos. Todos anhelamos que cambie lo que hay. Para merecer el cambio, queremos fabricarlo nosotros mismos. Será el cambio del desarrollo, el cambio obsesivo, continuo, prometedor. Aspiramos a que haya tanto cambio que yo pueda decir aquí que mi revolución es el desarrollo. ¿Quiénes eran y para quiénes trabajaban los 3 sicarios que el 2 de noviembre de 1995 a las 10:45 de la mañana acabaron con la vida del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su antiguo escolta José del Cristo Huertas hasta morir? A la Fiscalía no le han bastado 16 años para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. El primer fiscal general de la Nación que asumió el caso fue Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien designó a un fiscal especializado para hacer la investigación. No hay facilidad para que los testigos o las personas que conocen los hechos los denuncien, porque impera como una ley del miedo, del terror, y las amenazas implícitas en que alguien delate o vaya y traslade la información sobre hipótesis ciertas a la Fiscalía. Este fiscal encontró que el doble asesinato lo habían ejecutado militares de la Brigada 20 del Ejército con sede en Bucaramanga con la colaboración de un grupo de adolescentes de Sincelejo y otro de asaltantes de bancos de Bogotá. Pero 16 años después solo hay uno en la cárcel convertido en chivo expiatorio gracias a que sus abogados encontraron una trama de incoherencias y falsos testigos, algunos con problemas psicológicos. Todo ello es denunciado en este libro que escribió el ex senador Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro, para quien la Fiscalía solo ha echado cortinas de humo tendientes a esconder a los verdaderos criminales. El libro incluye la transcripción de las declaraciones que en diciembre de 2010 hizo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, narcotraficante del cartel del norte del Valle, extraditado en los Estados Unidos, que implicaron al gobierno de Ernesto Samper en el crimen de Álvaro Gómez y de su escolta. El narcotraficante contó que oficiales de la policía de ese entonces asesinaron al dirigente conservador. La mafia cambió las pruebas. Según su declaración, un grupo de narcotraficantes envió a uniformados a su servicio para que cambiaran las vainillas de las balas segundos después del atentado. El plan, contó Rasguño, fue incriminar en el atentado al ejército y así desviar la atención de los verdaderos autores materiales del crimen. Según él, oficiales para ese entonces activos de la policía. El testimonio de Hernando Gómez Bustamante sería corroborado por 5 narcotraficantes extraditados que ya anunciaron que hablarán a cambio de seguridad para sus familias. Doctor Enrique Gómez Hurtado, ¿por qué este es un crimen de Estado? Es muy difícil de definir crimen de Estado. El Estado participa. Se puede mirar por varios aspectos. ¿Quiénes lo ejecutan? ¿Quiénes lo ordenan? ¿A quién favorece? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Y en todo ese proceso aparece el Estado. Si no es por el Estado, no hubiera habido el crimen. ¿Cuáles efectos políticos derivaron de la muerte violenta de Álvaro Gómez Hurtado? Distraer la atención
En algunas reuniones anteriores habían discutido que para distraer la atención sí se debería buscar un incidente con Venezuela, buscar alguna cosa con los Estados Unidos, inventar algún pretexto para que la opinión pública no estuviera todo el día y toda la noche, si es el caso, pendiente de cuándo se iba a retirar el presidente de la República. Con el asesinato de Álvaro, pues hubo una conmoción muy grande, se declaró estado de emergencia, entonces los cacaos, como se les dice, se reunieron todos y firmaron un documento de apoyo a las instituciones democráticas y de serenidad y calma. Y todo eso era lo que el gobierno necesitaba. Y un presidente que no iba a terminar su mandato, cosa que estaba absolutamente clara, terminó el mandato. Y eso fue consecuencia del asesinato de Álvaro. La mafia, el régimen, también intentó impedir que hubiera una agenda antisamperista en el noticiero 24 horas que dirigía Álvaro Gómez. Quitémosle la cuestión de la figuración a Samper mismo. Era una agenda contra la posesión del país por parte de la mafia, representada en ese momento por Samper y otras personas. Y probablemente, y desgraciadamente hoy día, también podemos ver buena parte de ese espectáculo y hay que seguir protestando contra él, porque la mafia sigue trabajando, sigue activa y todos los días vemos en los periódicos noticias de dónde, cómo y cuándo está entrando la mafia en la operación de la política colombiana. La pretensión última del libro es un reclamo de justicia. ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo a la nación, al país, frente al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado? Que se quite la venda y mire, es fácil. No va sino mirar. Que tenga la voluntad de encontrar, cosa que hasta ahora no ha tenido. Las declaraciones de Arias Rasguño, ¿qué revelaron de nuevo frente a este crimen? Pues propiamente revelaciones no hay, simplemente hay un declarante que dice lo que todos sabíamos, pero lo dice el declarante dada la circunstancia de que está en los Estados Unidos, porque allá puede declarar, porque el que declara aquí en Colombia, como lo hemos visto con antecesores, el que declara se muere. Y eso esa campana del silencio a la fuerza sigue existiendo. Entonces